Hola, vamos a mirar en esta ocasión a John Maynard Keynes, quizás el último de los grandes economistas que supo unir una teoría revolucionaria en cuanto a la economía con la praxis de lo económico. Cómo pudo entender que determinada constitución de un corpus teórico debe ser ayornado y debe tener una relación concreta y directa con la realidad. Esto es, la economía teórica tiene que tener un anclaje en la economía real. La economía política se cristaliza, se fecunda y se hace real en la política económica. Estamos viendo cómo este economista, formado en la más pura escuela marginalista, siendo alumno de Marshall, pone en cuestión los postulados de los marginalistas hasta el punto de generar una posición absolutamente revolucionaria de esos conceptos. Vamos a ver cómo Keynes plantea una crítica fuerte a los postulados marginalistas. Pero veamos un poquito el contexto en principio. El contexto, estamos hablando que es fines del siglo XIX, principios del siglo XX, donde la forma de producir en el sistema capitalista está llegando a su límite en cuanto a su posibilidad concreta de producción y de consumo, no a su potencial, porque siempre hay un potencial para producir más y consumir más. La idea es cuando uno llega a la frontera de producción por condiciones exógenas. La economía mundial está dominada por una hegemonía inglesa, con un sistema muy simple, pero absolutamente efectivo y generalizado, universal. Esto es, Inglaterra domina la compra de materias primas en todas sus colonias, sus estados satélites, pseudocolonias, les compra las materias primas, las procesa en Inglaterra y le vuelve a esas colonias a vender como un producto manufacturado. En definitiva sería así. Las ovejas se crían en la Patagonia, en lo más profundo de las estancias. Los esquiladores las esquilan. En el puerto de Buenos Aires se las llevan en barcos a granel a Inglaterra y vuelven manufacturados a la Argentina. En definitiva, nosotros le vendemos lana y ellos nos venden ponchos. Claramente, vos vendiste 1 kilo de lana a 1 peso y te venden 1 kilo de poncho a 100 pesos. Ese diferencial es el que se queda Inglaterra. Por otro lado, ¿cómo funcionaba la cosa? Ellos venían y te compraban la lana con moneda de ellos, billetes, la libra esterlina. Y a su vez, ellos te compraban y a su vez después ellos te vendían cobrando con libras esterlinas. A ver si se entiende. Te vendían a 1 peso y después te cobraban 100. Realmente tenían un diferencial muy fuerte a su favor. Sucede una cuestión. En Inglaterra empieza a haber demanda de los trabajadores. Esas demandas hacen que alrededor de 1870 se produzca el primer estancamiento con las huelgas, con la quita de colaboración de los trabajadores. Por lo tanto, empieza a haber problemas en el nivel de producción. A su vez, toma nota el empresariado inglés y responde a algunas de las demandas.
Esto hace que estén mejor alimentados, un poco mejor calidad de vida. Hay una gran expansión de la clase trabajadora, que a su vez genera otra vez reclamos. Pero ya ahora surgen partidos políticos de masas que interpretan estas demandas. Hay una segunda revolución de adelantos tecnológicos, llevando a un periodo que se llamó la Belle Époque, donde el consumo de las élites ahora también es compartido en alguna medida por las clases medias. En el año 1914 estalla la Primera Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra Europea, que interrumpe el crecimiento. Veamos un poquito por qué se agota o cómo sucede esto de que se agota este modelo inglés. El modelo inglés que se basa en un permanente aumento de productividad. Esto es la cantidad de productos dividido los salarios que se pagan. ¿Cómo los límites de producción van llegando? Porque las grandes innovaciones como la máquina de vapor o el ferrocarril lograron un fuerte incremento, pero empieza a mesetarse. Y a su vez, como vimos, las demandas de los trabajadores por mejores salarios hacen que aumenten los salarios. Entonces, la ecuación o la división del producto marginal entre cantidad de productos y salarios, productividad, cae. A su vez, hay un agotamiento de mercados no explotados porque ya el mundo está repartido, entonces ya no hay nuevos mercados para vender. A su vez, una creciente demanda de la población para consumir bienes secundarios implica que aumenten los salarios, y al aumentar los salarios cae la productividad. Consecuencia, empieza a haber un exceso de producción, un exceso de bienes, que no es satisfecho por una creciente demanda. Este exceso de bienes provoca una caída en la rentabilidad de las empresas. Cae el valor de las acciones. Empieza una depresión económica, terminando en las quiebras de fábricas, generando una nueva desocupación. Y comienza el círculo vicioso. Esto es, las empresas empiezan a perder rentabilidad, cae su valor de las acciones, quiebran, generan desocupación y por lo tanto generan menos demanda a su vez y se va transmitiendo como una infección, como un virus, la depresión económica. Veamos un poquito de teoría económica. Está el pensamiento económico vigente de los marginalistas, con una propuesta de que los precios se determinan en un mercado de oferta y demanda, donde hay un punto de equilibrio, bueno, todo lo que habitualmente se ve en microeconomía, ¿no? En cuanto al mercado de trabajo, el precio se llama salario. ¿Y de qué depende ese precio? Bueno, siempre tiene que ser igual al producto marginal que agregue esa unidad de trabajo. Yo voy a demandar un trabajador conforme a la rentabilidad que espero me brinde. Por otro lado, la oferta de mano de obra depende del trabajador que dice, me es atractivo ese salario, y entonces me postulo para trabajar. Hasta acá parecería que están en equilibrio, es decir, hay un total acuerdo, el productor propone, ofrece una cantidad de dinero de salario y el trabajador acepta o no muy libremente. Ahora, esto no está pasando, está habiendo una creciente desocupación, entonces los marginalistas proponen simplemente bajar costos. Hay dos vías posibles de bajar los costos, según los marginalistas atados a la ley de Say. Bajar los sueldos.
digamos, en nuestra ecuación, bajar el denominador, es decir, lo que divide. En la productividad, si yo bajo los sueldos, aumento mi productividad. Se hace atractivo producir porque me es más barato ahora. Y ante el hambre, el trabajador va a aceptar la flexibilización laboral. Otra es aumentar la cantidad de producción, es decir, aumentar el numerador en mi ecuación. Pero pasa que los industriales no necesitan más stock. Y por otro lado, los trabajadores no aceptan un sueldo de hambre. Genera una tensión imposible de mover, es decir, ni la oferta ni la demanda quieren adecuarse a el nuevo escenario. Entonces interviene Keynes, haciendo un primer análisis de las propuestas de los marginalistas, yendo a fondo, yendo a la médula. Vamos a leer estos 4 puntos que en definitiva son los que plantea Keynes. Para superar el desempleo, los marginalistas, dice Keynes, tienen 4 posibles vías propuestas. 1. La previsión en la formación técnica profesional para evitar la desocupación friccional. Creen que el problema de la desocupación es que simplemente los obreros no están formados ni capacitados técnica ni profesionalmente para ocupar los puestos que estoy demandando. No hay un problema de que no hay trabajo, hay un problema de que no están formados ni preparados los trabajadores para las demandas de puestos que hay. Por lo tanto, lo que hay que hacer es formarlos técnicamente. La segunda propuesta es que el salario real rinda más. Bajemos los precios de los bienes que tienen los trabajadores y inmediatamente va a aumentar su salario real y va a ser muy atractivo ir a trabajar por el sueldo que le ofrezcamos. La tercera, que aumente la productividad. ¿Cómo? Bajando los salarios. La cuarta es que aumenten el precio de los bienes suntuarios, autos de lujo, champán, y que bajen los precios de la canasta básica que consumen los trabajadores. Ese diferencial va a hacer que aumente el salario real de los trabajadores. Keynes, ante las propuestas anteriores, dicen, pongamos blanco sobre negro. Realmente los dos grandes postulados que ustedes proponen es el siguiente. Primero, el salario es igual al producto marginal del trabajo. Esto es, yo estoy obligado a contratar una unidad más de trabajo, si no, pierdo rentabilidad. Esto es la demanda de trabajo. Dicho desde un ejemplo. Yo tengo alquilado un local donde trabajan 4 personas. Esas 4 personas, lo que me rinden, me alcanza para sostener el local, para pagar el alquiler, por lo menos como mínimo eso. Si se me va un trabajador, en lugar de 4 tengo 3, empiezo a producir un 75%. Sigo pagando el mismo alquiler, pero ahora produzco menos, por lo tanto estoy perdiendo plata. Urgente, necesito sí o sí, para no perder plata, contratar a una 4ª persona. Un ejemplo en números, yo pago 100 pesos de alquiler y cada trabajador me aporta 25 pesos de ganancia. Si yo tengo 3 trabajadores tendría 75 de ganancia y 100 de costos. Entonces estoy obligado a demandar una unidad más de trabajo. Esa es la demanda. Y el otro postulado es que la utilidad del trabajo, cuando se usa un determinado volumen, es igual a la desutilidad marginal de ese mismo volumen de trabajo. ¿Qué significa esto? Que yo voy a ofrecer trabajo, es decir, yo como trabajador voy a ofrecer mi fuerza de trabajo en tanto y en cuanto mi desutilidad marginal, esto es, mi placer de quedarme en casa, se equipare con ir a trabajar. Por cada hora que yo trabaje, prefiero ir a trabajar y no quedarme en mi casa de ocio. ¿Por qué? Porque esa hora trabajada me rinde mucho.
Entonces es muy atractivo. Es como decir, no, entre quedarme en casa y ir a trabajar, para ir a trabajar tiene que ser atractivo el sueldo. Esos son los dos postulados que propone los marginalistas. Pasado limpio, yo voy a demandar trabajo en tanto y en cuanto necesite producir. Esté imperiosamente necesitado de producir porque tengo máquinas paradas. Y yo voy a ofrecer fuerza de trabajo cuando sea atractivo el sueldo. En definitiva, no produce el que no quiere y no trabaja el que no quiere. Ahora Keynes dice, pero esto no pasa en la realidad. Keynes dice, si ustedes sacan un aviso en el diario o piden en algún lugar trabajadores, van a tener una fila de una cuadra o dos. Es más, si aún a la mitad del sueldo van a tener cola de gente para querer trabajar. Entonces, no es que la gente no quiere trabajar por un determinado salario. El tema es que ni el productor siente atractivo para producir más porque tiene stock hasta el techo y los trabajadores no pueden trabajar aunque quieran cobrar la mitad del sueldo. Es decir, hay un desempleo involuntario. Pero Keynes no se queda en la crítica. Además propone una solución para mover este estado de estancamiento. Y básicamente propone un aumento de la inversión pública, una presencia activa del Estado en la producción de bienes y servicios. Esto va a implicar demanda de los stocks que están parados, que están ahí en los galpones, y demanda de fuerza de trabajo. Ahora, los dueños de los medios de producción no invierten dinero. El Estado es el que aporta el dinero. ¿Cómo? Mediante emisión monetaria y déficit fiscal. ¿Que genera inflación? Sí, pero Keynes dice, no hay ningún problema, esa es una consecuencia esperable. Es como cuando uno hace ejercicio y transpira, se agota, se cansa por el esfuerzo. Esto es sinónimo de que estamos produciendo. En economía, que haya una leve inflación, un leve déficit fiscal, quiere decir que la economía está pujante, está creciendo y está demandando de stock y de fuerza de trabajo, que en algún momento va a ser absorbida por el sector privado. En definitiva, Keynes lo que propone es un Estado activo, regulando y trabajando en lo económico.